Hola a todos y bienvenidos a esta tercera entrega de las Crónicas de Altura. Hoy estamos de super lujo porque tenemos un invitadazo que nos da un montón de gusto que esté por acá. Él ha sido uno de mis mentores cuando estaba en mis pininos y aprendiendo esto del cannabis. Él es Jason Stark. Nuestro invitado, es un emprendedor y consultor canábico con un proyecto que se llama The Entourage Effect en la industria canábica con más de 9 años de experiencia. Ha estado trabajando en Colorado. Jason ha coordinado diferentes proyectos en áreas como cultivo, extracción, producción de comestibles, empaque, cumplimiento de la normativa, con contabilidad, distribución en el mercado legal de cannabis en Estados Unidos. Jason actualmente vive en el estado de Nueva York, en Buffalo, ayudando a arrancar la nueva industria que arrancó por allá hace poco y está dando asesoría y consultoría en lo mismo. Pues bienvenido, Jason. Welcome, Jason, to the Crónicas de Altura podcast. Buenas tardes. Thank you for having me. I'm super excited to be with you guys. Thank you so much for being here and for being part of this project. Yeah, of course. Just to explain you a little bit of the mechanics for the translation, I'll be translating a little bit after you do your speaking. Okay. Let's talk about a little bit about cannabis and the different aspects that the people will need to know. Give me a sec to speak a little bit in Spanish. Mucha de la banda que nos ha estado contactando nos mandó muchas preguntas sobre qué aceite, qué calidad, qué miligramos, qué dosis, qué si full spectrum fue aislado, etcétera, etcétera. Entonces, Jason, que tiene un montón de experiencia, me gustaría que nos platicara un poquito sobre eso. So, Jason, what's the difference between the brands and oils that we find in the current cannabis market? Between an isolated, full spectrum, the whole difference between the different kinds of oils the people is using. Absolutely. It's a fairly complex question because the breadth of product varieties that have been discovered and created over the course of the last decade have grown immensely. The products that are hitting the markets now, nationally, internationally, can vary anywhere from a full spectrum crude oil that is the first extraction level of the plant material into an oil, as far as to isolates and isomers of CBD and THC that are individually isolated for its unique cannabinoid profiles. So, when you're looking at tinctures, there's no standardized means of labeling the products as far as the cannabinoid spread, meaning that if something's listed as full spectrum, whatever the manufacturer deemed as full spectrum to their company is what they put on the bottle. So you may be buying something that says full spectrum, but it could be broad spectrum, or even them just using isolates and then adding a few things here or there and calling it full spectrum. So it's all over the place as far as the uniformity and means of being able to classify different oils and inputs to the different vape pens and tinctures and edibles that we're getting, and the types of effects that they're actually eliciting. Okay, let me translate that part. Jason nos dice que la pregunta en sí misma es muy compleja y esto depende de diferentes cosas. Uno es, primero que nada, cómo está siendo tu proceso de extracción. Si va a ser un proceso a través de un aislado que después se va a convertir en una tintura que vas a revolver toda de vuelta, o que si va a ser nada más el puro aislado y lo vas a dejar totalmente sin otros componentes de la planta que no te van a dar el espectro completo. Que a su vez también nos estaba comentando Jason que es muy difícil identificar uno que sea full spectrum claro como de base a un full spectrum, que así le están llamando ahora en la industria, donde el producto fue aislado por sus diferentes componentes, entendamos terpenos y cannabinoides, y después vueltos a revolver en una maquinita para darte una especie de, entre comillas, full spectrum. Sin embargo, pues no es lo mismo que tenerlo directo de la flor.
Go on, Jason. Jason, are you there? Yes. Okay, so I finished the translation, so Okay. go on. Yeah, no, it's still a little choppy. So when we're looking at these different components, it's important to understand what we're starting with, and I think it bodes well to begin with a little bit of an education on the different types of plants that are out there, different strains, and different species of cannabis that are being utilized throughout production. Most notably, everyone is fairly familiar with cannabis sativa, indica, and ruderalis. I can kind of talk for a while on the difference between indica and sativa and really whether or not there's actually supported evidence for an actual strain for indica species, which I don't believe there is, and it's largely dependent upon the terpene profiles. However, between sativa and ruderalis being the main differentiating factors between a photoperiod plant and an auto-flowering plant. Okay, let me translate. Lo primero que nos está diciendo Jason es que es bien importante ver con qué material base o materia prima estamos partiendo. Una vez que tenemos bien definido eso, podemos pasar a la siguiente parte. Lo primero que hay que ver es si es indica, sativa o ruderalis con lo que estamos trabajando. Sobre todo, si es sativa, va a tener vinculación a lo que llamamos fotoperiodos. Esto quiere decir que tu planta, cuando está en modo de vegetación, la vas a mantener a periodos de 18 horas de luz para mantenerla en modo vegetativo. Cuando tú cambias el switch y lo pones en ciclos de 12-12, empieza a florear y tu planta crece, que es lo que nos estaba explicando Jason. Y también tienes las que son ruderalis. Las ruderalis son cruzas de una subvariedad de la cannabis que no son dependientes del fotoperiodo, que es lo que nos estaba mencionando Jason. Esto quiere decir que en automático, cuando llega a cierto tiempo de vida de la planta, en automático, sin importar la cantidad de luz que esté recibiendo la planta, va a empezar a florear y eso nos va a dar por resultado unas plantas un poco más pequeñas tal vez, pero tiempos de producción más rápidos. Right, and essentially what we're going to be looking at is how people decided to lean towards the cannabis sativa plants more heavily recently, as it's easier to control as far as creating mother plants and producing clones and taking it from the vegetative period through the end of flower and harvest with the cannabis sativa photosensitive period plants. What has now been recognized and for some time now is that the governments have intervened by levels of THC dictating between hemp and marijuana. And marijuana for the United States is 0.3% or higher in THC. However, for the country of Mexico, it is 1% or higher, contributing to a marijuana status. Anything below 0.3% THC in the United States is considered hemp, and then 1% or less in Mexico is going to be hemp as well. Ok, ahora lo que nos está diciendo Jason es que hay que identificar la variedad de la que estamos creciendo la planta. Si nuestra planta es una variedad que cumpla con lo que manda, la ley, en Estados Unidos es el 0.3%, en México es el 1%. Si estamos debajo de estos perímetros, se va a considerar cáñamo o hemp. Si estamos arriba de este perímetro, vamos a estar hablando de marihuana y entonces ya las reglas cambian para todos. En el caso de México o Estados Unidos porque sacaron una norma que se llama The Hemp Bill, donde todo lo que entre como cáñamo está permitido su venta, y aquí en México nunca se prohibió el cáñamo. Sin embargo, como la planta no se puede cultivar si no tienes un permiso especial, pues por eso no teníamos cáñamo acá. Por eso todo lo que vemos es producto de importación. So as we continue, we're identifying hemp versus marijuana, and the cannabinoid levels in each of the plants are represented by levels of THC for those two discernments. But the cannabis plant contains over 250 types of cannabinoids and thousands of different other compounds that are
creating what's referred to as the entourage effect that people are able to recognize when consuming whole plant extractions or consuming the plant without much adulteration. When we're looking at the different products that are hitting the market, it's also good to understand how the plants are harvested and handled towards the end. Throughout the last, I'd say, 6 years, there's been a large shift of manufacturing towards fresh, frozen, live extractions that are lending to more of what would be considered a full spectrum for marijuana products and even some hemp products. Ok, ahora lo que nos está diciendo Jason es, ya que diferenciamos entre lo que es cáñamo o hemp y lo que es marihuana o cannabis con alto contenido de THC, tenemos que empezar a ver qué es el perfil que trae cada una de estas variedades, de que se componen tanto cannabinoides, terpenos y flavonoides. Y con esto podemos empezar a tener una idea de para qué te va a servir esta variedad. Ahora bien, de lo que nos estaba platicando Jason, hay que ser cuidadosos para no brincarnos las trancas con la autoridad, siempre cumplir con todo lo que tenga que ver con compliance o con los límites que nos marca la autoridad para no caer en broncas, y pues ver si vas a usar un producto a base de cáñamo o un producto a base de cannabis. So fresh frozen material is really largely dependent upon when the flower is harvested during its flowering cycle. Generally speaking, people are after the terpene profiles in conjunction with the THC that people are after for finished extracted products. So looking at a 9 to 12 week harvest cycle on the flowering period of the cannabis plant, people are generally harvesting a little bit sooner to capture brighter tones and different terpene profiles and higher terpene concentrations of the plant, so that when the plant is fresh frozen, it can be extracted with those high level of terpenes to contribute to significantly higher levels of flavor and additional effects that are recognized from those terpenes upon consumption. Ok, ahora, parte de lo que nos platica Jason es el proceso de extracción, que lo que él recomienda es usar esta materia base, digamos, biomasa que está sacando de la planta en un ciclo hablaba de 8 o 9 semanas de floración nada más, pasarlo a un fast freezing. Eso quiere decir, luego que cortas la planta, meterla en hielo seco para bajarle la temperatura, congelarla y entonces conservar la mejor calidad de todo, sobre todo los terpenos, que son moléculas altamente volatilizables, que eso va a hacer que pierda un poco de su saborcito y su textura de la misma genética, ¿no? Y eso además nos va a ayudar a que a la hora de hacer la extracción tengamos ese perfil presente en la misma extracción, lo cual lo hace un producto todavía de mejor calidad. Perfect. So a lot of these products that are being fresh frozen and extracted are going into items like smokable concentrates, vape pens, isolated THCA crystals that are then combined with the terpenes to create smokable concentrates. Even some edibles are taking the live resin approach to further elicit the terpene benefits that are recognized in the fresh frozen material. But that's largely seen. Go ahead. You want to go ahead? Yeah, I want to translate that part because otherwise I'm going to miss it. Jason nos estaba platicando de que estas primeras extracciones que se les conoce como live resin nos pueden servir sobre todo en aplicaciones como son los cartuchos, como son los vaporizadores y algunos comestibles incluso los llegan a utilizar porque este perfil también interactúa con tu sistema endocannabinoide. Entonces, si tienes una cepa, por ejemplo, que sea alta en limoneno o en merceno, ese efecto también lo vas a tener presente a la hora de tener un comestible. Listo, Jason, go on. Yeah, so these types of products are largely found on the recreational marijuana side. Also the medicinal side, which is something we can touch on a little bit later regarding the medical markets versus the recreational markets and how the United States has pieced together different states and how the states have launched different programs, but that's a little off topic. But largely these products are going to that category in the recreational area
for fairly high margins and, for recreational use. If you want to go ahead. Ya. Sí, lo que nos estaba diciendo Jason ahorita es que estos productos suelen ser de muy alta calidad y que si bien se utilizan en la parte medicinal del cannabis, generalmente acaban más bien en el mercado de uso personal adulto, donde resultan muy rentables y con unos pues sí, márgenes de utilidad bastante elevados, lo cual hace muy atractiva esta apuesta, dado que no llevan tanto procesamiento este tipo de extracciones. So that's largely on the recreational side for smokable concentrates, for live resin products. Now, if we go to the other side of the spectrum, we look at the hemp market. We're looking at slightly different processes, much more industrial scale and less artisanal quality that we're seeing. It's starting to shift in different small sections, but hemp is largely industrial. I'll explain further about the different processes there. Sí, entonces lo que nos estaba diciendo Jason es que se diferencia el proceso de lo que es cannabis como de mercados para uso personal adulto con alto contenido de THC junto a los productos a base de cáñamo. Y ahí lo que está haciendo es más que buscar flor alta en resina, es más bien volumen, y ese volumen a la hora de meterlo por procesos que son un poco más exhaustivos como el CO2 que nos menciona Jason u otros procesos, van a hacer que tengas también este resultado de un aislado, pero es más difícil conseguir este producto de buena calidad, digamos como un live resin, sin tanto procesamiento. Esto generalmente te lleva hacia aislados o cristales. So as we look at the shift into the hemp manufacturing market and what we may see in some of the products that are available for CBD and CBG and CBC and other compounds that are starting to come into the market, it's good to understand how it's being manufactured as well. Largely, the plants are also cannabis sativa, but they have been bred to be high CBD and very low THC products. So these products aren't necessarily sought after for their terpene profiles, but more so their cannabinoid content. Oh, great. So, lo que nos dice Jason ahora es que lo que están haciendo ahora que empezó el mercado del cáñamo o el hemp en Estados Unidos, lo que están haciendo son extracciones en las cuales pueden sacar no solamente CBD, que es para lo que se hizo inicialmente, sino también puedes estar sacando otro tipo de cannabinoides como el CBG, CBD y CBG y CBG and CBN. CBN, Sí. CBC, you name it. There's a lot of CBC. Sí, un montón de cannabinoides diferentes que podemos ir sacando que no están en el Código Penal Federal o están en la lista de sustancias prohibidas en Estados Unidos y que nos dan la posibilidad de empezar a probar otros cannabinoides que no son los que estamos acostumbrados, CBD y THC. Sin embargo, esta planta también viene de la cannabis sativa, como mencionaba Jason, y lo único que hicieron fue bajarle el nivel de THC para que cumpliera con el estándar que pedía la normativa. So because these plants are being mined for their cannabinoid content, they're not being handled as gingerly during the drying process or even considering a curing process, because a lot of these products are just shredded into what would be referred to as biomass and then processed for its cannabinoid content. And those cannabinoids are then concentrated into a few different stages of extracts that I'll touch on in a second. Ok, lo que nos está diciendo Jason es que en esta nueva industria no se están tomando ni siquiera la molestia de secarlo y curarlo, que es como algo que se esperaría. Lo que ellos están haciendo más bien es una biomasa. Esta biomasa lo que hace es juntar toda la materia vegetal y a punta de presión y temperatura, literal, extraerle todo lo que se pueda a la planta para separarlo por las diferentes moléculas que te vaya otorgando el proceso de extracción. Ahora bien, en esto se puede, digamos, medio complejizar. Jason, how does this
process affect the quality between, for example, an CO2 live resin for a vape pen, for example, and extraction that's going to be diluted into a tincture, for example? From a quality control standpoint? Yep. So, like everything, it's quality in, quality out. And it's very important to understand that the source of the material that's being extracted is handled and grown properly. There's a lot of poor methods that can be used, and pesticides that can be sprayed, and poor soils that can be used, that the plant will accumulate over time. And then when it's concentrated, the CBD isn't the only thing that gets concentrated. Other components can be concentrated as well, like imidacloprid and heavy metals and other pesticides and contaminants that will actually have a negative effect if consumed regularly. Okay, let me translate. Lo que nos está diciendo Jason es que a la hora que estamos haciendo esta extracción, lo que vamos a hacer es concentrar la cantidad de cannabinoides que tenemos en esta biomasa de la que hablábamos. El problema es que en la industria del cáñamo no se han tomado las medidas de precaución y de cultivo adecuadas, que nos dan por resultado un producto de mucho mejor calidad. Entonces, a la hora que empezamos a hacer esta concentración de moléculas y empezamos a obtener CBD o CBG u otros cannabinoides, lo que estamos haciendo es concentrarlo, disminuir la cantidad de espacio en la cual está metido ese cannabinoide. Ahora bien, lo mismo sucede con todo lo demás que se trajo la planta, y entre esas cosas están metales pesados, pesticidas, fertilizantes y hongo, en fin, un montón de cosas que trae la planta. Y eso, a la hora de hacerlo concentrado, y si la planta no tuvo el cuidado adecuado, nos puede salir perjudicial. Como decía Jason al principio de esta última intervención, lo que le metes a la maquinita es lo que te sale. Entonces hay que ser bien cuidadosos con el tipo y la materia prima que estamos utilizando. So when you're taking a raw material that's been extracted and concentrating all of these compounds, one of the benefits of operating and working with companies that are being monitored and held up to higher standards of compliance is their levels of testing. Not only ranging everywhere from THC to CBD, there are certificates of analysis that are required in order to determine if a product is safe, relatively speaking. So we can identify certain levels of these compounds on the certificates of analysis for everything from THC, CBD, and other cannabinoid content and potencies, heavy metal levels, pesticide levels, microbial levels, all that can lend consumer confidence in the products that you're buying. So, Jason, so you are saying that we have to have a certificate of analysis. This certificate of analysis sorry. Yeah, you get a little bit choppy, but I understand what you were saying. You were speaking about the certificate of analysis and how it's important that you as a consumer have the access to a certificate of analysis. How trustful does this certificate of analysis are? After I finished talking, I didn't hear anything. I didn't hear any of your translation. Okay. No, okay. First, I'm going to translate because I was asking you some questions, but let me translate what you said. Yeah, I heard. After I stopped talking, I couldn't hear anything. Well, okay, don't worry. It's great. It's awesome to have you here. Lo que nos estaba diciendo Jason es que cuando tú estás haciendo estas extracciones, este proceso lo que va a hacer es sí concentrarte más las moléculas, y para poder pasar los controles de calidad lo que se desarrolló desde la parte del Estado es armar un certificado de análisis, un análisis para testearte que el producto cumple con lo que estamos cumpliendo, con lo que estamos prometiendo. Now I ask you, Jason, what about these certificates of analysis? How trustful are they?
It's a loaded question. There are companies that are doing everything correctly and are taking the time, putting in the blood, sweat, and tears, and doing the testing that's required. But then there's a lot of companies that will try to skew the results to try to make the best of it. I think that local government authorities have been cracking down on the people who are doing it improperly, the labs who are potentially doing, taking results and shifting them to make an extra buck or two. And frankly, we have not much to put confidence into. And if the companies are at least putting the effort in to publish the certificates of analysis and have it on their website and do the track and trace and have batch tracking for all of the products, it's something that we can begin to rely on. Ok, lo que nos está diciendo Jason es que sí hay marcas que le echan toda la galleta y que se clavan muchísimo para garantizar que la calidad es lo que te dicen que es, pero pues como en todos lados, pues siempre hay alguna oveja negra por ahí. Entonces sí hay banda que pues está brincando de cuando en cuando las trancas o que manda una muestra a testear, pero no es equivalente a lo que tiene en el lote. En fin, siempre va a haber algún prietito en el arroz, como se dice por ahí. Pero es importante buscar a estas marcas que te están dando estos certificados de análisis para tener certeza de qué estás teniendo y cómo va. Eh, Now, Jason, once you have an extraction of a final raw material to do whatever applications you want, what would you recommend to the listeners to watch out to be sure that what they are consuming is as safe as possible? It all depends on where you're getting your product from. So if a product is outright listed with a QR code that you can go to their website and they can see that the certificate of analysis shows that the potency in the microbials and the residual solvents, pesticides, heavy metals are all within the limit of quantification and below, or even non-detect, ideally, then you're going to be able to give some sort of confidence to that. If you're not necessarily able to get your products from a certified manufacturer from the United States or even legitimized businesses in Mexico, you're going to be able to find comfort in starting to source from people that you can trust and understand and know how they're growing. Ok, lo que nos está diciendo Jason es, si vas a comprar un producto que venga ya del mercado regulado de Estados Unidos, busca un código QR. Ese código QR te va a ayudar para poder entrar a su sitio, revisar su certificado de análisis y comprobar que la información que estás recibiendo esté adecuada, entran todos los perímetros de porcentajes de cannabinoides, pesticidas, hongos, etcétera, 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 que pudiera traer la planta. En caso de que esto no fuese posible, entonces lo que te recomienda es que te acerques a gente que tú conozcas que estén haciendo las cosas de la mejor manera. Buscarte, por ejemplo, un grower de confianza que esté haciendo flor de primera y a la vez si consigues que ese grower le venda a un extractor que esté haciendo preparaciones bien hechas, entonces empiezas a garantizar tu cadena productiva para que tu producto final tenga la mejor calidad posible, aún en mercados irregulares como el que vivimos aquí en México, porque pues México mágico, ¿verdad? See, when you're looking at also, if you're going to be using a product that you feel has been beneficial to you as a consumer, and you want to be more even more sure that the product is going to be safe and has been tested properly, you can send the products in for testing yourself. There's no one stopping you from sending it in. It's costly. You may spend anywhere from $400 to $600 American dollars to get these things tested to the fullest degree, but you would have the consumer confidence knowing that what you're purchasing and would be purchasing going forward is what they say it is. Si lo que nos dice ahora Jason es, si te preocupa mucho, mucho la calidad de lo que estás consumiendo, tú también puedes hacer un testeo de lo que estás haciendo. Puedes mandar una muestra a uno de los laboratorios autorizados en Estados Unidos y ahí hacer una prueba de tu producto.
Y si tu producto cumple con lo que ellos te están diciendo que te vendieron, entonces te puedes quedar tranquilo de que el producto es de buena calidad. Ahora bien, el costo que nos platicaba está en los 600 y $800. Sí, va a ser costoso. Sin embargo, pues si quieres tener absoluta certeza, pues esa es una ruta que tú puedes seguir. La otra, pues es, como decía Jason, buscarte a una cadena de suministro segura donde veas que desde el cultivo, la extracción y la comercialización del producto es adecuada para que tu producto sea de buena calidad. Eh, en AMEM también estamos haciendo un poco ese trabajo. Busquen dentro del sitio de AMEM, estamos buscando marcas para certificarlos y ayudarles a que su producto cumpla con lo mínimo indispensable para tener una buena calidad. O busquen a Jason, look for Jason and he will help us with the Entourage Effect program. Absolutely. So, Jason, we are heading towards the end of this conversation. This, I hope, the first one of many. Absolutely. What would you like to that this first conversation have been focused around the oils and how they are manufactured and all that stuff, but here in Mexico, that it's a little bit hard to get a licensed product, and what the products that we are getting are isolated, basically. How can they get the entourage effect using that kind of isolated to make it work for their treatment? Because I know it's isolated and it's not the same as a full spectrum. Right. But how can they start from using CBD isolated with something that you say me what it's ideal to complement this isolated to make it a full spectrum or the more close as possible as a full spectrum? Again, very loaded question. Like most things with all people, we are all bio-individualistic, and our needs as individuals will vary person to person. Understanding that you are potentially in more access of CBD isolate products and tinctures and edibles and other components to try to alleviate the symptoms of whatever ailments people are recognizing, and trying to expand how the cannabis plant can offer some sort of help to their system. It's really trying to expand the breadth of products you're using and when you're using them. The entourage effect is largely a combination of not just one cannabinoid, but multiple different types of cannabinoids in conjunction with the terpenes and flavonoids that are used to, promote homeostasis within the body and the endocannabinoid system. So as we try to expand upon our... Okay. Go ahead. Yeah. So, lo que nos está diciendo Jason es que es una pregunta cargada, que trae jiribilla, porque es muy difícil conseguir que a través de un aislado, de un isolated, puedas tú tener el efecto séquito, el entourage effect, como se le llama en Estados Unidos. Dado que no es solamente una molécula interactuando entre sí, sino va a ser, por ejemplo, un complejo de cannabinoides más un complejo de terpenos o terpenoids que va a complementarse uno con el otro, y eso es lo que te va a dar por resultado el efecto séquito. Ahora bien, no es solo el efecto séquito, cada uno venimos balanceados de diferente manera, que ya se los platicaba yo en el episodio primero, donde les empezaba a aclarar algunas dudas. Cada uno venimos con diferentes, digamos, niveles en la consola, y probablemente lo que me funciona a mí no te va a funcionar a ti. Entonces, eso también va a inferir cómo vamos a tratar de estos diferentes padecimientos a la hora de buscar alguna cosa para poder arreglar esta situación. So, as you continue down this journey and you start to identify additional products on the market, even if they are as isolates, see if you can find not just CBD, but look for CBG. CBN is now becoming a lot more readily available for sleep
support and components around that and anti-anxiety. People are also looking at CBC. It's a little bit more minor and harder to isolate these days. And utilizing these, in a per drop type of scenario and tracking and taking notes on what works for you and modifying over the course of 30 days and trying a new formulation or dosing over the course of time, because it's not a one time hit and it's going to fix everything. It's something that you have to take regularly over time. Sí, lo que nos dice Jason es que ahora en el mercado americano están empezando a aparecer otros cannabinoides además del aislado de CBD, sí, como son el CBG, el CBC, el CBN también está muy disponible, sobre todo para personas que tienen problemas de insomnio. Entonces, lo que él recomienda es tener los diferentes goteros de diferentes cannabinoides y empezar a hacer mezclas propias, donde tú vayas tomando un registro y tomando nota de cada uno de estos mezclas que hiciste para encontrar cuál es la que mejor te funciona. Porque como les decimos, la medicina cannabinoide no es una medicina monomolecular donde tú puedas con una sola medicina tratar múltiples padecimientos. Tenemos que irla modulando para cada quien. Entonces, ese sería como el punto de partida. So, it's a journey. It's not going to be overnight that these things occur. And it's going to be a matter of making sure that you track what you do, you write down how it's affected you, and you change accordingly. Sí, dice que no va a ser una medicina que te va a jalar a la primera, que es un proceso. Como yo siempre lo he mencionado, a mí me tomó un año y medio encontrar mi cepa, por ejemplo. Entonces, pues sean pacientes, vayan trabajando la cepa que les vaya gustando con estas variaciones que nos va proponiendo Jason, agregando gotita de uno y gotita del otro para ver cómo te va funcionando y ve tomando notas. Cuando ya encuentres una variedad o una mezcla que se adapte a tus necesidades, entonces sí quédate por ahí, pero primero es un proceso de prueba y error. Absolutely. Yeah. Oh, so thank you, Jason, for being part of Las Crónicas de Altura. I hope you enjoyed this journey and we hope to see you soon. Any words to close this episode? No, thank you for having me. It was an absolute pleasure, and I'm excited to continue bringing additional information to the Mexican market so we can, educate everyone together and bring a lot more education to the space. The more people know, the more comfortable they can be with how they consume and what they consume. And knowledge is power. Pues él nos comenta que está muy agradecido de formar parte de las Crónicas de Altura y que entre más información tengamos va a ser más fácil poder educarnos como personas, romper el tabú y por lo mismo encontrar medicina que nos funcione a todos. Pues thank you, Jason, has been a pleasure. Nos vemos a todos, buenas vibras, buenos humos y hasta la victoria verde.